Hemos estado estudiando recepción óptima. Entendimos el receptor de correlación, entendimos su estructura y a partir de una ejemplificación de un cálculo de probabilidad de error de FSK binario, hecho ese cálculo en base a la ecuación del receptor de correlación, dijimos, mira, en realidad esto no nos entrega mucha idea, mucha intuición sobre lo que está pasando a nivel de modulación. Y por eso es que nos fuimos a estudiar representación geométrica de señales, estudiar y definir el espacio de señales. Lo que queremos hacer en este nuevo módulo es aplicar eso en forma bien concreta a distintos tipos de modulaciones y en particular comenzar con el receptor de correlación. Entonces lo que tengo aquí preparado es una figura del receptor de correlación tal como lo hemos aprendido. En este caso está representado el receptor para envolventes complejas, pero fuera de eso, digamos, tiene todos los elementos que ya hemos discutido. Y también acá, a través de estos pequeños símbolos, estamos asumiendo de que vamos desde una señal S0 hasta una señal S sub m menos 1, vale decir, este es un receptor de correlación M-ario. Ahora, está también dibujado con línea segmento 4 puntos distintos de este receptor. Entonces lo que quiero hacer es que vayamos calculando las señales que se observan en estos puntos y a partir de eso vamos a ir descubriendo algunas cosas interesantes. Entonces, concretamente, la señal que hay en el punto número 1, y aquí vuelvo a mostrar, digamos, se trata justo después de la multiplicación de la señal recibida con los candidatos de señal. Esto es simplemente R tilde de t multiplicado por SI tilde asterisco de t, donde I va denotando cada una de las posibles señales candidato a ser la que subyace a esta señal ruidosa R. Entonces, si es que aplicamos ahora lo que aprendimos sobre representación geométrica de señales, esta señal SI la podemos representar o describir como la suma de J igual 1 hasta J mayúscula de los SIJ check por los phi sub J tilde de t, que son las bases, y todo eso complejo conjugado. Intercambiando la suma con lo demás, queda la suma de J igual 1 hasta J mayúscula de los SIJ check asterisco multiplicado por la señal recibida, R tilde, multiplicado por la base phi J tilde conjugada de t. Esa es la señal que hay en 1. Y entonces la señal que hay en 2 es simplemente la integral de todo esto. Entonces la señal en 2 es igual a esa suma de J igual 1 hasta J de los SIJ check conjugado, y ahora por la integral de 0 a t de R tilde de t phi J tilde conjugado de t, donde en el fondo la integración y la suma las intercambié en un solo paso desde un comienzo. Ahora, lo que es interesante observar es que esto de acá no es otra cosa que el producto interior entre la señal recibida y la base
jésima. Es decir, en otras palabras, esta integral es la proyección de la señal recibida sobre la base jésima. Y esa proyección es la que definimos como R sub J check. Cuando definimos el vector de señal recibido, cuando analizamos ese tema en interpretación geométrica, representación geométrica de señales, lo habíamos definido como RJ check. Entonces, lo que esto refleja es que en el punto 2, en este punto de acá, se está calculando la componente jésima del vector de señal recibida en el espacio de señales. Y por otro lado, también esto de acá, por tratarse de una integral de R con otra señal, es en realidad una operación de correlación entre la señal recibida y la base J. Es una correlación entre la señal recibida y la base J. De igual forma, como en el receptor de correlación, había una integral de R multiplicado por la señal SI conjugada. Y eso era una correlación entre la señal recibida y uno de los posibles candidatos. Entonces, cuando el receptor de correlación en su momento calculaba cuán parecido es una señal SI con la señal recibida observada, lo que estamos ahora encontrando es que en cada uno de estos puntos de las M ramas del receptor de correlación, lo que se está en el fondo calculando o incluyendo en el cálculo es la correlación entre la señal recibida con cada una de las bases. Y por ello es que realmente podemos escribir acá, observando que esta es una suma de los coeficientes S y J check con los coeficientes RJ, realmente podemos escribir que esto es el producto entre el vector de señal traspuesto conjugado correspondiente a la señal I, producto punto con el vector de señal recibido en el espacio de señales. Es decir, el espacio de señales está presente acá. Está presente acá, solo que no lo habíamos visto hasta el momento. Entonces, en base a esto, vemos que la sección 2, voy a mantener el código de colores, vemos que en la sección 2, el receptor de correlación entrega un producto punto de vectores en el espacio de señales y ello, y aquí está la afirmación clave, implica que el receptor de correlación puede ser dividido en dos etapas. Concretamente, si volvemos atrás, tenemos una primera etapa que involucra todo esto. Por lo tanto, lo que voy a hacer es copiar esto y pegarlo.
Y esta primera etapa es la que conocemos como el receptor, como el detector. Entonces, la primera etapa es lo que llamamos el detector. Este detector tiene J ramas con un valor J menor o igual que M. Y en vez de tener acá las señales propiamente tales, lo que tiene es las bases. Phi 1 tilde asterisco dt, y aquí tenemos phi j mayúscula, perdón, tilde asterisco dt, y entrega, por lo tanto, en la salida de los integradores, en este punto de acá, entrega los valores de R1 hasta RJ, con la salvedad de que eso no es igual al valor 2, por lo tanto remuevo eso de ahí. Este detector es analógico. Es decir, la naturaleza de las operaciones que tiene que realizar son esta integral de correlación, de proyección, por lo tanto es analógico, sin perjuicio de que puede ser implementado digitalmente, pero eso es otro tema. Y lo que hace es entrega el vector de señal R. Y la segunda etapa es la que conocemos como el decodificador. Segunda etapa es lo que conocemos como el decodificador. Y se compone principalmente de la segunda mitad, pero no exactamente. Concretamente, voy a reusar esta parte del diagrama. Ya van a ver por qué, pero voy a hacer algunos cambios. Entonces, me llevo esta parte del diagrama. Copy. Aquí pego. Donde acá no hay una señal. Aquí tampoco hay una señal abajo. Y a la izquierda tampoco es la señal R. Sino que lo que tenemos es R vector. Vale decir, la salida de la primera etapa, que tiene los R check y por lo tanto este R vector, poniendo todo esto juntos, esa salida como vector se alimenta aquí a la segunda etapa y se multiplica en este punto y en este punto y en todas las ramas, todas las J, todas las M ramas, se multiplica por S0 traspuesto conjugado vector y SM-1 vector traspuesto conjugado. Y con eso es que efectivamente en este punto de aquí aparece ahora este valor 2, que es igual
a ese producto punto que corresponde a esta señal de acá. Es decir, voy a copiar ahora lo que está en verde. Copy. Y me lo llevo a este diagrama de acá. Pego. Elimino y muevo. En este punto de acá tenemos ahora efectivamente lo calculado en 2. Y de aquí, aguas abajo, si todo esto en m ramas vale exactamente lo que vale 2 acá en m ramas, pero obtenido con una construcción ligeramente distinta de esto, entonces todo lo que hay aquí aguas abajo sigue siendo válido. Entonces lo que hago es copiar todo lo que hay por la derecha de la línea verde, línea segmento verde 2, y simplemente lo pego acá. Voy a eliminar estas líneas y ahora sí pego eso ahí. Y con eso tenemos lo que se llama el decodificador. Y este decodificador tiene m ramas. Y lo que es muy interesante, y esto es uno de los grandes valores, es digital. Vale decir, comienza con un vector, multiplica por vectores, tomar el valor real de un escalar acá es trivial, sumar constantes es una operación digital y tomar el máximo también. Entonces todo esto se puede implementar muy bien en forma digital y esto funciona a tasa de símbolos, vale decir, hay un vector de observación nuevo que genera la señal recibida en el espacio de señales y después el decodificador lo que hace es, a través de esta operación de ir multiplicando por los distintos posibles vectores de señal, tomando el valor real y compensando con las constantes, lo que hace es decodificar e identificar el vector de señal recibida en el espacio de señales a qué señal SI corresponde. Y tal vez notar de que, como último comentario, que en este punto de aquí, ese valor 2 es generado digitalmente. Y si comparamos con el receptor original, acá es generado en forma analógica. Ahora, si continuamos basados en este esquema, calculemos 3. Entonces, el valor de 3 es igual a la parte real de 2. Y la parte real siempre la podemos escribir como un medio por un complejo más un medio por el otro complejo conjugado. Entonces igual a un medio de SI traspuesto conjugado punto R, que es efectivamente el valor disponible en cada uno de estos puntos, pero le sumamos R traspuesto conjugado punto S, que no es otra cosa que la conjugación de esto. Esto es un producto punto, por lo tanto esto es un escalar conjugado. Cuando se expresa en producto punto se invierte el orden de los vectores y se transponen alternadamente.
Y el valor de 4, entonces, finalmente, es el siguiente. Es igual a 1/2 de SI traspuesto conjugado punto R más R traspuesto conjugado punto S. Esto realmente no es otra cosa que 3. Menos 1/2 la norma del vector SI al cuadrado. Esto no es otra cosa que la constante. Habíamos visto que las constantes son menos 1/2 la energía de la señal correspondiente. Así es como lo reveló el receptor de correlación. Pero cuando vimos representación geométrica, también aprendimos que las relaciones energéticas se mantienen en el espacio de señales. Por lo tanto, esto acá es igual a la energía del 0. Es igual a la constante C sub i es igual a menos 1/2 la integral de 0 a t de SI tilde dt módulo al cuadrado dt. Y vamos a agregar, lo voy a hacer en color gris, un término que es menos 1/2 por la norma del vector R al cuadrado. Ahora, lo interesante es que esto acá, este término, no depende de I, no depende de lo que fue transmitido, no depende de la rama en la que se encuentra este cálculo. Entonces, la verdad es que si se agrega este término al cálculo de 4 en todas las ramas I, vale decir, si se agrega acá en este punto exactamente, o a estas constantes, a cada una de ellas se le agrega el mismo valor constante calculado a partir de la misma observación sobre la cual se quiere tomar una decisión, no se altera la decisión. Lo que ocurre es que esto acá ahora toma una forma conocida, y esa forma es menos 1/2 la norma de R vector menos SI vector al cuadrado. Entonces, la formulación geométrica del receptor de correlación es, se escoge I como el argumento I que minimiza la distancia euclidiana entre el vector de señal recibido en el espacio de señales y todas las posibles señales de haber sido transmitidas, respectivamente sus vectores de señal en el espacio de señales. Y esto ahora sí es un resultado muy importante, porque en base a este resultado es que se realiza también la implementación de los sistemas de comunicaciones digitales, en particular de los decodificadores que funcionan en el mundo digital. Por supuesto, sobre esto hay formas más y menos eficientes de lograrlo, pero eso es un tema que vamos a estar conversando en las cápsulas que vienen.